Nos divertimos mucho haciendo el análisis inicial del lenguaje corporal y comportamiento en este video, y decidimos repasar algunos de nuestros momentos favoritos de él. Todo esto se remonta a tu amistad con Jeffrey Epstein. ¿Cómo se hicieron amigos por primera vez? ¿Cómo se conocieron? Bien. Lo conocí a través de su novia en 1999, a quien yo conocía desde que estaba en la universidad en el Reino Unido, y sería, en cierto modo, exagerado decir que éramos amigos cercanos. Éramos amigos por otras personas. Y tuve muchas oportunidades de ir a Estados Unidos, pero no pasé mucho tiempo con él. Supongo que lo veía 1 o 2 veces al año, quizás como máximo 3 veces al año. Y muy a menudo, si yo estaba en Estados Unidos haciendo cosas y él no estaba allí, él decía, bueno, ¿por qué no vienes y usas mis casas? Y así que le dije que era muy amable. Muchas gracias, de verdad. Pero sería una gran exageración decir que era un amigo muy, muy cercano, pero tenía la habilidad más extraordinaria para reunir a personas extraordinarias. Y eso es lo que recuerdo, ir a las cenas donde te encontrabas con académicos, políticos, personas de las Naciones Unidas. Quiero decir, era un grupo cosmopolita de lo que yo describiría como eminencias de EE. Eminencia. Bien, ¿quién quiere empezar? ¿Greg? Sí, voy a abordar 2 cosas y puede que se extienda a 3. En primer lugar, sería exagerado caracterizarnos como amigos cercanos. Sería, hasta cierto punto, exagerado decir que, por así decirlo, éramos amigos cercanos. Sería una exageración considerable caracterizarnos como amigos muy, muy cercanos. Pero sería un poco exagerado decir que era realmente un amigo muy, muy cercano, casi como un hermano, pero no tanto. Es un distanciamiento interesante de la situación, en primer lugar. Aquí hay uno de esos, y Chase, ambos estaremos en esto desde diferentes ángulos. Este es uno de esos puntos en los que asiente muy rápidamente, sí, sobre ser un amigo. Y de repente se prepara porque sabe lo que viene y saca la lengua de la boca. Y esto no es tanto un movimiento de acicalamiento, ya sabes, limpiarse la boca es casi desagradable, sacar la lengua. Por supuesto, su rutina es un poco de eso. Pero si miramos desde aquí ese primer comienzo, y veremos que a medida que avanza en esto, la lucha o la huida van a empezar a golpearlo. Y tendrás fatiga de las mucosas y todo eso, y hablaremos de ello a medida que aparezca. Pero esas 2 cosas son mis 2 primeras. Chase, ¿qué tienes? Hay mucho aquí, así que concentrémonos en un par de cosas. Tenemos esta compresión de labios en el momento en que se menciona el nombre de la persona. Jeffrey Epstein. Vemos los labios apretados, lo que generalmente significa que se están reteniendo opiniones o que se está reteniendo algo. Y también estamos obteniendo un poco de una línea de base aquí porque estamos comenzando el video y ya sabes, Greg habla mucho sobre la línea de base. Entonces estamos mirando, él está accediendo a un recuerdo genuino y mira hacia su izquierda. Así que estamos empezando a captar este pequeño comportamiento de línea de base. Y cuando dice Estados Unidos, está usando esta mano, está gesticulando en esa dirección cuando va a América. Así que estas son pequeñas cosas importantes a las que hay que prestar atención durante el resto de la entrevista. Y algo que notarás cuando tienes un video en HD es realmente, realmente genial. La arteria debajo de la rodilla hace que el pie rebote con el latido del corazón. Chase, es algo hermoso porque yo mismo he estado viendo todo el video, observando su pulso. Es algo hermoso. Eso es bien. Eso era lo que estaba esperando oír y lo iba a hacer con eso. Y me pregunto qué manejador lo dejó sentarse de esa manera ante la vista de la cámara. Al igual que Mark, tu gente se lo permite. Sí, bueno, déjame contarte sobre esto. Sus asistentes lo han abandonado en este punto. Y aquí está cómo creo que podemos darnos cuenta de eso. Solo mira su corbata. Su corbata está torcida. Un asistente nunca habría dejado pasar eso. Así que veamos el contexto más amplio que tenemos aquí. Estamos en el Palacio Real. Esa no es su casa. Esa es la casa de su madre. Es la sede de la Corona de Inglaterra. Es un lugar de alta autoridad donde él está tratando de obtener una obediencia extrema de este entrevistador. Y está tratando de hacerlo causando asombro. Al entrar en esa sala, solo tienes que mirar la colección de porcelana al fondo. Tienes pinturas invaluables a tu alrededor. Básicamente está diciendo, vas a obedecer porque mira la autoridad que reside aquí. Sin carne. Para contrarrestar esto, ha aparecido con una chaqueta de estilo militar.
sabiendo creo que aquí no hay accidentes. Hay decisiones conscientes e inconscientes. Ella ha llegado con una chaqueta militar esperando cierta obediencia, por eso que él vea las charreteras, que vea el estilo militar. Y aunque él mismo es vicealmirante, habrá un elemento de obediencia hacia esa idea de señales militares y de rango, básicamente. Aunque, por supuesto, no esperamos que él piense que ella tiene algún rango. Sin embargo, en el Reino Unido, ella sería una de las principales entrevistadoras de noticias duras. Así que aquí es una fuerte candidata. Solo quiero dejar eso claro y que sepas que creo que en este punto él ha sido abandonado. Está solo porque de haber habido asistentes, habrían intervenido y ajustado ese momento. Solo quiero hacer 2 comentarios más sobre esto. Greg, el estiramiento. De hecho, lo vemos hacer una descripción de ese estiramiento. Y no lo convierte en un gran estiramiento. Lo hace un poco, solo un pequeño estiramiento. Pero más adelante en la entrevista vamos a verlo estirarse de nuevo y veremos que tiene las manos entrelazadas y no describirá un estiramiento. Así que es una buena oportunidad para establecer una referencia sobre eso. Y solo quiero agregar una cosa más. Él dice, esa es la parte que yo recuerdo y enfatiza el yo. ¿Y esa es la parte que yo recuerdo? Y creo que en este punto, retomando lo que decías al principio, Scott, él ya ha dejado clara toda su estrategia, que es, yo recuerdo esto y no voy a recordar otras cosas. Así que él ya ha dicho, esta es mi estrategia, voy a olvidar cosas. Sí, y creo que así es como lo ha planteado. Se nota que ha estado rodeándose de abogados de alto nivel, porque esa es la preparación perfecta para todo eso. Desde el principio lo deja claro. ¿Cómo se conocieron? Bueno, lo conocí a través de su novia. No dice, lo conocí a él. No dice, nos conocimos. Él dice, lo conocí. Y eso lo distancia desde la primera palabra, desde el principio. Lo conocí en... Y luego simplemente toma la casa y listo. También estamos hablando de ese pie que sobresale. Y es realmente importante, no solo por el ritmo cardíaco, sino que también lo está usando como una barrera. Así que iré señalando eso a medida que avancemos, porque a medida que llega a ciertos puntos se puede ver cómo lo baja, ya que intenta bloquear de manera subconsciente y psicológica lo que se le viene encima. Esto es, y los ángulos que han usado aquí son perfectos, y no solo se están enfocando en ella como vimos en lo de Megyn Kelly. No se trata de Megyn Kelly, y no se trata de esta entrevistadora, se trata del entrevistado. Así que esto va a ser un gran ejercicio de aprendizaje para quien quiera aprender sobre el lenguaje corporal. He pasado mucho tiempo estudiando las señales, pistas y gestos que la gente emite, lo noten o no. Y una de las cosas más fascinantes que he analizado es cómo reaccionan las personas ante las tareas que evitan de manera subconsciente. Ya sabes, me refiero a ese pequeño encogimiento de hombros o cuando se echan hacia atrás demasiado rápido, miran hacia otro lado rápidamente o sueltan una risita nerviosa cuando alguien les dice probablemente deberías pedir cita con el médico por eso, pero luego no lo hacen. ¿Por qué es eso? Porque el proceso se siente abrumador. Y encontrar un proveedor dentro de la red, verificar las reseñas y luego concretar una cita puede parecer un laberinto mental. Y es exactamente por eso que recurro a nuestro patrocinador, ZocDoc. COCDOC. Y realmente lo uso. Es un sitio web gratuito que le permite buscar, comparar y consultar citas con médicos de alta calidad y de la red en casi todas las especialidades: salud mental, dermatología, atención primaria, odontología y más. Yo uso ZocDoc personalmente y esto fue lo que pasó. Estaba fuera de la ciudad haciendo una capacitación durante una semana y tenía cáncer de tiroides. Y ya me atendieron por eso. Me extirparon la tiroides y todo está bien. Pero cuando te sale algo en el cuello después de haber pasado por eso, se siente raro y quieres saber qué está pasando, quieres saberlo en ese mismo momento. Entonces, ¿qué hice? Saqué mi aplicación de ZocDoc, encontré un médico y al día siguiente, a la hora del almuerzo, ya sabía que todo estaba bien. Todo estaba bien. Y habría hecho cualquier cosa por no pasar esas 2 semanas siguientes esperando a que un médico me atendiera. No tuve que hacerlo porque tenía ZocDoc. Algunas citas que reservas pueden estar disponibles ese día. Es un cambio total. Ya no tienes que llamar a todos ni preguntarte si un médico acepta tu seguro. Puedes filtrar por búsqueda, seguro, ubicación, disponibilidad, especialidad y valoraciones de pacientes. Si has estado posponiendo esa cita médica, no esperes más. Visita zocdoc.com/tvp
o haz clic en el enlace en la descripción para encontrar y reservar un médico de primera dentro de la red hoy. Créeme, tu salud realmente te lo agradecerá en el futuro. Todo esto es por tu bienestar y para que te sientas mejor cada día. De esto se trata en gran parte de vuestra amistad con Jeffrey Epstein. ¿Cómo se hicieron amigos por primera vez? ¿Cómo se conocieron? Bueno, lo conocí a través de su novia en 1999 y la conocía desde que estaba en la universidad en el Reino Unido. Y sería, en cierto modo, exagerado decir que, por así decirlo, éramos amigos cercanos. Éramos amigos por otras personas. Y tuve muchas oportunidades de ir a Estados Unidos, pero no tenía mucho tiempo. Con él supongo que lo veía 1 o 2 veces al año, quizás como máximo 3 veces al año. Y muy a menudo, si yo estaba en Estados Unidos haciendo cosas y él no estaba allí, me decía, bueno, ¿por qué no vienes y usas mis casas? Así que le dije, eso es muy amable. Muchas gracias, de verdad. Pero sería una gran exageración decir que era un amigo muy cercano. Pero tenía la habilidad más extraordinaria para reunir a personas extraordinarias. Y eso es lo que recuerdo, ir a las cenas donde te encontrabas con académicos, políticos, personas de las Naciones Unidas. Quiero decir, era un grupo cosmopolita de lo que yo describiría como eminencias estadounidenses. ¿Era ese su atractivo entonces? Sí, eso era lo que tú... Porque el público te percibía como el príncipe fiestero. ¿Era eso algo que compartías? Bueno, yo creo... Eso también es, sinceramente, un poco exagerado. No sé por qué he recibido ese título, porque no... Realmente nunca he sido de fiestas. Estuve soltero durante bastante tiempo, a principios de los años 80. Pero después de casarme, fui muy feliz. Y realmente nunca he sentido la necesidad de salir de fiesta. Y desde luego, ir a casa de Jeffrey no era para ir de fiesta. Absolutamente no. De acuerdo. Esto es lo que veo de inmediato en esa respuesta. Él niega con la cabeza mientras dice que sí. Eso es lo que tú... Eso es justo ahí la primera pregunta. Él dice, nunca he sentido la necesidad de ir de fiesta. Y ves el clásico encogimiento de hombros a medias. Realmente nunca he sentido la necesidad de salir de fiesta. De nuevo sobre su pie. No se trata de ir de fiesta. Es ahí cuando su pie se levanta por primera vez. Vemos que esa barrera se eleva. Luego vemos que su sistema límbico se activa porque empieza a darse cuenta, empieza a sentir un poco de presión en ese momento. Sus fosas nasales se ensanchan un poco y cierra los ojos. De hecho, cierra los ojos por completo. Y cuando termina de dar esta declaración, mientras lo hace, se frota los dedos como diciendo, bien, uno menos, un logro, en otras palabras, cuando ves eso. Así que suelta un suspiro de alivio mientras piensa, superé esa. Eso salió bien. Y Chase, tienes razón. Cuando mira hacia nuestra derecha es cuando está recordando lo que ha escuchado. Ahora ya sabéis lo que pienso sobre el acceso ocular. Sí. Pero ya sabes, ¿qué vas a hacer? Ahí es donde va para recordar cosas de todos modos. Ahí es donde están sus ojos. Ahí es donde se dirigen sus ojos. Entonces, ¿qué ves, Mark? Sí, era una muy buena línea de base realmente y ese era precisamente su atractivo principal, lo que la hacía especial. Sí. Entonces hace una inflexión ascendente en eso. Pienso que él está aprovechando ese don del cumplimiento. Sí, y eso lo veremos más adelante. Y creo que lo que vamos a ver es que la entrevistadora utiliza de manera inteligente esa señal de acabo de ganar para luego lanzarse al ataque. Porque ella sabe que en este punto lo tiene optimista respecto a esto. Así que ese fue su atractivo. Sí. Y su voz sube. Y él salta sobre este regalo. Tiene que cumplir hasta ese punto. Ahora, vemos en este momento, ese segundo, eso es un poco forzado. Además, es un poco exagerado. Pero en lugar de hacer el descriptor, ahora está abrazado. Supongo que eso significa que es un tramo diferente del primero. De hecho, no es una exageración. De lo contrario, creo que lo habría descrito de alguna manera. Vemos que su frecuencia de parpadeo aumenta y estoy seguro de que Chase hablará de eso. Creo que escuchamos el nombre de Jeffrey. Yendo a Jeffrey en este momento. Solo Jeffrey, no Epstein, Jeffrey. Y la tonalidad parece ser bastante amigable. Así que déjame dejarlo ahí. Bueno,
Chase, ¿qué tienes? Nosotros, Veo mucho en esto. Vamos a ver mucho en todos estos. sí. Pero aquí tenemos una base muy buena sobre cómo él mantiene conversaciones sinceras. Él está hablando de cuando era más joven y estaba casado, establecía aproximadamente el 50% de contacto visual. Cada vez que hablas con una persona, le hacemos algunas preguntas generales sobre las que no tienen razón para mentir. Y vemos que cuando está diciendo la verdad, mira hacia un lado y hace menos contacto visual. Así que tiende a hacer mucho, casi el 100% de contacto visual cuando está tratando de ser un poco engañoso. También tenemos otra cosa aquí. Menciona el nombre de Jeffrey de una manera muy amistosa, pero también es la única vez que lo escucharás. Y en nuestro campo, esto es algo que llamamos distanciamiento psicológico o suavización de la gravedad, donde no decimos el nombre de la persona. No tuve relaciones sexuales con esa mujer. Frases como esa. Greg, ¿qué tienes? Sí, algunas cosas. Primero está redefiniendo la palabra fiesta. Si te fijas, es la palabra que más le genera estrés en todo esto. Fiesta. Lo que él define como fiesta y lo que tú defines como fiesta, te garantizo que sería diferente. Y su idea de fiesta probablemente tiene que ver con lo de tu ejemplo del tigre. Puede que haya payasos involucrados, así que este es uno de esos momentos en los que está redefiniendo esa palabra si escuchas el énfasis. Hace algo que yo llamo espacio sagrado. Se cierra y empieza a frotarse las manos. Eso es un adaptador y una barrera. Lo que estás haciendo y la razón por la que lo llamo espacio sagrado es que tomas el control, te das un nuevo lugar, te das espacio y luego haces familiar lo que es desconocido. Y es un movimiento reconfortante, pero también un movimiento de bloqueo para darte espacio. Baja la barbilla, tiene la barbilla hacia abajo, el ceño levantado, los ojos cerrados y su respiración se acelera. Y notarás que está divagando. Cuando abre los ojos está mirando hacia abajo a la izquierda. Hacia abajo a la izquierda es un lugar diferente que directamente a la izquierda. Cuando una persona accede a la memoria, normalmente lo hace hacia su izquierda. Aquí, Scott, sí creo en el movimiento ocular y pienso que es poderoso. Necesitas establecer una línea base de alguien. Si te pido calcular el 15% de 980 e intentas hacerlo, notarás que tienes una conversación interna sobre matemáticas en tu cabeza y en la mayoría de las personas, los ojos se desvían ligeramente hacia abajo a la izquierda. Ahora, estableces la línea base de cada persona y lo averiguas, pero una y otra vez, cuando él está caminando por un campo minado, ves esa actividad, ese movimiento hacia abajo a la izquierda, mientras piensa en qué decir a continuación y avanza por ahí. Estoy de acuerdo contigo al 100%, Mark, que en el caso de que él diga sí. Él acaba de sentir una mordida en el anzuelo y va a dejar que ella corra con eso y la está provocando para que siga adelante. Este es un gran comienzo por el túnel. Ella entiende lo que está pasando. Él no cree que ella lo entienda. Y lo último que te dejaré, puedes ver el coqueteo en él aquí. Sin duda puedes ver el coqueteo cuando él hace contacto visual y gira la cabeza, pero sigue manteniendo el contacto visual y luego hace ese movimiento de estirar el caramelo. Ese es el coqueteo, ¿verdad? Ese es el movimiento para atraerte a su espacio, recordando que, después de todo, él es un príncipe de verdad. No es un cuento de hadas, príncipe, ¿verdad? Excelente. ¿Alguien más? Sí, quiero decir, si una cosa que quiero dejar en claro es que en el negocio de la mentira no puedes ser perezoso al respecto. Si vas a mentir, realmente tienes que tener una buena comprensión de las pruebas que hay disponibles. En lo que ya sabes, realmente no soy alguien que realmente se separó. Nunca me he separado realmente. Simplemente hay demasiada evidencia de que eso no es exacto. Y así, todo lo que venga de ahora en adelante ha quedado disminuido para él porque tenemos una imagen de Andrew en nuestra cabeza y él está sugiriendo que no estamos en lo correcto. Bueno, esto es una especie de táctica de gaslighting. Él está diciendo, no, la realidad no es como la has visto durante las últimas décadas. Eso va a ser difícil para que la opinión pública lo dijera. Era un grupo cosmopolita de lo que yo describiría como eminencias estadounidenses. ¿Era ese entonces su atractivo? ¿Era eso lo que usted...? Porque el público lo percibía como el príncipe fiestero. ¿Era eso algo que usted...? ¿Compartía? Eso también es un poco exagerado. No sé por qué he recibido ese título, porque no... Realmente nunca he sido de fiestas. Estuve soltero durante bastante tiempo, a principios de los 80. Pero luego, después de casarme, fui muy feliz.
Y realmente nunca he sentido la necesidad de salir de fiesta. Y ciertamente ir a Jefferies no era para divertirse, en absoluto. Dijiste que no eran muy buenos amigos, pero lo describirías como un buen amigo. ¿Confiaste en él? Sí, creo que probablemente lo hice, pero de nuevo, no entro en una amistad que busca lo equivocado, si entiendes a lo que me refiero. Soy una persona cautivadora. Quiero poder participar. Quiero averiguarlo. Quiero aprender. Y entonces tienes que recordar que en ese momento yo estaba en proceso de dejar la Marina. Y en esa transición quería averiguar más sobre lo que estaba sucediendo. Porque en la Marina es un negocio bastante aislado porque estás en el mar todo el tiempo. Y yo iba a convertirme en el representante especial para el comercio y la inversión internacional. Así que quería saber más sobre lo que estaba ocurriendo en el mundo de los negocios internacionales. Y esa fue otra razón para ir allí. Y las oportunidades que tuve de ir a Wall Street y a otros lugares para aprender mientras estaba allí fueron absolutamente vitales. Muy bien, Mark, tú primero. Sí, así que lo que quiero destacar aquí es cómo él está tratando de controlar esto usando la autoridad. Y creo que lo que he escuchado a Greg y Chase decir es algo así como leer el currículum. Y esta idea de, bueno, él empieza con, si entiendes a lo que me refiero. No entro en una amistad buscando lo incorrecto o lo inapropiado, si entiendes bien a lo que me refiero en este contexto. Así que es bastante condescendiente. Entonces, él está tratando de lograr conformidad diciendo, si no te unes a esta línea de pensamiento, supongo que probablemente no eres lo suficientemente inteligente como para entenderlo de verdad. Porque tienes que recordar, ahí hay una instrucción real. Recuerda que en ese momento estaba haciendo la transición fuera de la Marina. Tienes que recordarlo porque es vital. Así que está estableciendo palabras de cumplimiento muy claras. Y luego entra porque en la Marina, mundo financiero, Wall Street y otros lugares. está leyendo este resumen de por qué estaría de acuerdo con él en este momento. Y muchas personas podrían pensar, bueno, ¿no es eso simplemente una especie de táctica verbal? Bueno, para mí son tácticas no verbales porque está tratando de crear una atmósfera a su alrededor. Algo que genere un sentido de autoridad a su alrededor y gane en obediencia. Excelente. Greg, Sí, estamos cerca de llegar a este punto, Mark. Yo lo llamo Moisés bajando del monte. Una vida de servicio. Él ha hecho todas estas cosas por ti. La Marina más de una vez tuvo una fuerte influencia. Esto necesitaba aprender cosas nuevas para poder ser un mejor servidor del pueblo británico. Quiero decir, toda esa vida de servicio está aquí. Creo que ella le da un poco de margen. Él siente esa falta de presión y empieza a ser quien realmente es y a hablar de manera más normal. No veo mucha mentira aquí. Para ti es exactamente lo mismo. Veo que está construyendo esta aura a su alrededor y que es como Moisés bajando de la montaña. exactamente, Chase. ¿Tú qué opinas? Creo que en realidad en secreto revela mucho durante todo esto. Empieza diciendo, No entro en una amistad buscando lo incorrecto ni nada que sea negativo. lo cual puede indicar por qué te hiciste amigo de esta persona y él se siente perseguido por eso. Así que esa es su primera línea de defensa, decir eso. Notamos que hay un poco más de distanciamiento. No hay pronombres cuando se refiere a Epstein aquí. A lo largo de la declaración, ya sabes, él está hablando sobre la carrera naval. Hay un pequeño encogimiento de hombros y empezamos a ver un patrón repetitivo que notarás a lo largo de todo el video cuando necesita algo de reafirmación, lo cual ocurre mucho durante esta entrevista. Verás un gran levantamiento de cejas y hace contacto visual, gran levantamiento de cejas y se asegura de que lo reciba. Él está como comunicando incertidumbre para asegurarse de que la otra persona asienta y ella lo hace con mucha frecuencia para ayudarlo a seguir adelante. Bien, manténlo corto. Estoy viendo mucha verdad aquí, así que ni siquiera... Hay algunas cosas que son dudosas, pero aún así creo que hay más indicadores de verdad que cualquier otra cosa en esta parte. Creo que él está siendo honesto en una cosa.
Este tipo, Epstein, la única razón por la que tenía el poder que tenía es porque tenía la capacidad de coordinar todas estas reuniones. Y sí creo que eso tiene un valor real para Andrew. Ahora, y Chase, en relación a tu punto, cuando él dijo, no busco cosas malas, eso no significa que cosas malas no hayan venido como parte de ello. Esa es una discusión diferente. Así que creo que a veces, cuando estás entrevistando a personas, inadvertidamente te dan todas las piezas y tú tienes que averiguar cómo encajan todas juntas. Pero sí creo que todas estas celebridades y todas estas personas ricas y poderosas no iban a Epstein porque él era Epstein, sino porque podía conectarlos con otros. Él es como LinkedIn. ¿Verdad? Sí, sí. Y eso es lo que le da ganas de decir eso. Así que, oye, yo iba porque todos los demás lo hacían. Yo también lo hago. Y hay una razón por la que lo hago, porque lo necesito para los negocios. Así que, ¿por quién soy yo? Absolutamente no. Dijiste que no eran muy buenos amigos, pero ¿lo describirías como un buen amigo? ¿Confiabas en él? Sí, creo que probablemente sí. Pero de nuevo, quiero decir, no entro en una amistad buscando lo incorrecto, si entiendes a lo que me refiero. Soy una persona sociable. Quiero poder relacionarme. Quiero descubrir. Quiero aprender. Y tienes que recordar que en ese momento yo estaba en proceso de dejar la Marina. Y en esa transición quería averiguar más sobre lo que estaba pasando, porque en la Marina es un negocio bastante aislado porque estás en alta mar todo el tiempo. Y yo iba a convertirme en el representante especial para el comercio y la inversión internacional. Así que quería saber más sobre lo que estaba ocurriendo en el mundo de los negocios internacionales. Y esa fue otra razón para ir allí. Y las oportunidades que tuve de ir a Wall Street y a otros lugares para aprender, mientras estuve allí, fueron absolutamente vitales. Él También fue tu invitado. En el año 2000, Epstein fue invitado al castillo de Windsor y a Sandringham. Fue llevado directamente al corazón de la familia real por tu invitación. Pero ciertamente fue por mi invitación, no por la invitación de la familia real. Pero recuerda que fue su novia quien fue el elemento clave en esto. Él era por así decirlo, el acompañante hasta cierto punto en ese sentido. Así que creo que en ese caso es muy importante para él cerrar toda esa cuestión sobre su llegada a las entrañas de la familia real. Fue llevado directamente al corazón de Él. la familia real a su invitación. Pero ciertamente a mi invitación, no a la invitación de la familia real. Él empieza con eso antes, con ese pero, Greg, ¿qué tienes tú? Sí, un par de cosas de inmediato. Él hace algo en lo que Trump es muy bueno. Es esa pausa condescendiente, lenta y demasiado pronunciada. Cuando se le preguntó por qué lo llamó un virus chino, dijo que era porque, según él, es de China. Recuerde que era, por favor, su novia. Este es exactamente el mismo movimiento. Y esto es del príncipe Andrés. Póngalo al lado de Trump y verá el mismo lenguaje corporal, ese gesto lento y condescendiente al mismo tiempo. Y está analizando hechos. Este es uno de esos lugares en los que si puedo desmontar algunos de los hechos, entonces su historia no tiene ningún valor. Y todos hemos hecho esto en una sala de interrogatorio o en una sesión de lenguaje corporal donde un tipo comienza a decir, bueno, no maté a 4 personas. Maté a 2 personas, así que tu historia está rota. No importa lo ridículo que sea, hay que empezar a desmontar la historia quitándole los fundamentos. Y luego empieza con todo esto del +1. Él era, por así decirlo, el +1 hasta cierto punto. Está tratando de volver a algún tipo de normalidad y lo dejaré ahí. Chase. Creo que estaba buscando confirmación de la otra persona otra vez. Hay un par de miradas de confirmación. Esto ocurre cuando alguien hace una afirmación y luego mira hacia arriba durante o después para ver si le creíste. La mayor parte es verdad. Creo que intenta redirigir la narrativa y nos preparamos para él porque él no era mi amigo, ella sí. Excelente. Mark, ¿qué tienes? Sí, la verdad es que, así que ese salto en la invitación al principio, por invitación mía, no por invitación de la familia real. Por eso es muy importante para él en este momento no involucrar al monarca. Una vez que eso suceda, potencialmente estará prácticamente muerto. Entonces, él está, y claramente diría a partir de eso, que no cuenta con apoyo en este momento. No tiene ningún apoyo del monarca.
Si tuviera apoyo, diría que fue un evento real y entonces sería incuestionable. Pero en este momento realmente es otro ejemplo, creo, de que él está solo ahora mismo. Así que Está renunciando a su inmunidad de alguna manera, casi de esa forma, y eso entonces podría explicar parte de esta cascada del lenguaje corporal que empieza a ocurrir justo después de esto, Mark. Quiero decir, solo te lo pregunto, por favor, no, ya sabes, lo he mencionado, Scott, porque realmente no sé nada sobre la familia real. sí, la familia real tiene una historia de tener que salvarse a sí misma. De vez en cuando tiene que salvarse y mantener al Reino Unido como una monarquía constitucional, lo que significa que el monarca tiene poder, pero en realidad no tanto. Y este sería un gran ejemplo de que él realmente entiende que no hay manera de que pueda involucrar al monarca y sin embargo, al mismo tiempo, él le prestó la casa de su madre y no creo que ella lo sepa. Él ¿También fue tu invitado? En el año 2000, Epstein fue invitado en el castillo de Windsor y en Sandringham. Fue llevado directamente al corazón de la familia real por tu invitación. pero ciertamente fue por mi invitación, no por invitación de la familia real. Pero recuerda que era su novia. Ese era el elemento clave en esto. Él era, por así decirlo, el acompañante hasta cierto punto en eso. Estoy en lo correcto al pensar que organizaste una fiesta de cumpleaños para la novia de Epstein, Ghislaine Maxwell, en Sandringham. No, fue un fin de semana de casa. Fin de casa. Simplemente un fin de semana de casa, sin más. Pero durante esas ocasiones en las que fue invitado en el castillo de Windsor, en Sandringham, el fin de semana de casa, Sí, sí. ahora sabemos que él estaba, y de hecho había estado durante un tiempo considerable, reclutando a chicas jóvenes e inocentes para la trata sexual. Ahora lo sabemos. En ese momento no había ninguna indicación clara para mí ni para nadie más de que eso era lo que él estaba haciendo. Muy bien, ese es mi favorito. Es como un sketch de Ricky Gervais. Quiero decir, lo he visto 1000 veces en todo lo que ha hecho. Siempre hace ese mismo gesto justo ahí. Cómicamente se prepara para todo eso. Se mete en ello, todo se mueve y se prepara. Literalmente se prepara para que eso suceda. ¿Ves cómo levanta el pie como una barrera cuando habla de eso? Sus manos, por supuesto, se entrelazan porque todo está diciendo, aquí vamos, porque no creo que sepa muy bien cómo responder. Tiene una respuesta, pero no es la que iba a usar porque tiene sus cosas ensayadas que le mostraron o que practicó y le dijeron que dijera. Pero no creo que eso sea lo que está haciendo ahí, y sus cejas están levantadas en busca de aprobación. Greg siempre está hablando de eso, así que está esperando. Es como si dijera, ¿lo crees? ¿Lo crees? Entonces, Greg, ¿qué opinas? Sí, mencionaste la mayoría, pero esa preparación para defenderse, él está mirando hacia arriba, se está preparando, abrazándose a sí mismo, rompe el contacto visual para volver, ya sabes, volver como un guerrero, enfrentándola a ella. No veo ninguna señal para mí. La vocal más larga en toda la conversación es me, No tuve ninguna indicación en absoluto. enfatizándome. Y luego dice, o alguien más. O cualquier otra persona. Rápidamente completa el final con un tono cadencioso, pidiendo aprobación. Su ceja está levantada. Y luego hay un seguimiento. No sé si lo cubriremos, Scott, si cortamos esta pieza, pero luego dice, ¿y si la hubiera? ¿Y si lo hubiera? Bueno, Mark, ¿qué tienes? Sí. Así que veamos si cubrimos eso de si lo hubiera. Pero hay un gran gesto de tragar Ahí, en eso. Y luego un montón de currículums a los que deberíamos entrar. Pero déjame retroceder un poco, que es que no, fue un fin de semana de casa, Un fin de semana de casa. simplemente un fin de semana de casa, sin más. Un fin de semana de tiro sencillo. Y ese no que viene antes es lo que llamamos condescendencia, porque es literalmente con un disenso. Condescender. Es con una disidencia y esta idea de ir de lo alto a lo bajo y mostrar que yo tengo un estatus alto y tú tienes un estatus bajo, está ahí nuevamente para obtener la conformidad del entrevistador. Por suerte ella no por suerte, ella ha trabajado mucho para ser demasiado buena para él. Así que ella no está cumpliendo con eso en este momento. Voy a reservarme algunas otras ideas porque creo que con suerte tendremos algunas continuaciones. Chase, ¿qué tienes tú?
Aquí mismo tenemos una gran inhalación directamente hacia el pecho. Hay un cambio postural. Hay flexión digital, que simplemente significa que los dedos se aprietan hacia las manos. Y tenemos una aversión temporal de la mirada, que es cuando estamos haciendo contacto visual con alguien. Me hacen una pregunta y hago esto justo antes de responder, que son todos indicadores de engaño. Pero esas cosas necesitan combinarse como piezas de Lego para que podamos decir que probablemente es engaño. Pero en este caso se juntaron bastante bien, la verdad. Y otro dato, si observas a alguien respirando, si ves a un ser humano durmiendo, su abdomen sube y baja, no su pecho. Las personas relajadas, y él ha estado frente a la cámara todo el tiempo. No deberíamos justificar el nerviosismo ante las cámaras. Las personas relajadas respiran hacia el abdomen y las personas estresadas respiran hacia el pecho. Y es fácil verlo en cualquier conversación. Vemos esta gran respiración en el pecho. Más adelante, cuando se siente más cómodo, pasa al abdomen. Excelente. Bien, bien. Sí, una última cosa. Mientras lo observamos durante todo esto, Chase, me encanta el hecho de que notes que ese pecho se eleva. Mientras miras esta cosa, cada vez que esté de espaldas o en posición oblicua, observa cómo aumenta su respiración porque se vuelve bastante rápida. Estoy en lo cierto al pensar que organizaste una fiesta de cumpleaños para la novia de Epstein, Ghislaine Maxwell, en Sandringham. No, fue un fin de semana de tiro. ¿Fin de semana de tiro? Simplemente un fin de semana de tiro sencillo. Pero durante esas ocasiones en las que fue invitado en el castillo de Windsor, en Sandringham, el fin de semana de tiro, ahora sabemos que él estaba y había estado reclutando chicas jóvenes para la trata sexual. Ahora lo sabemos. En ese momento no había ninguna indicación para mí, ni para nadie más, de que eso era lo que él estaba haciendo. Solo para dejar constancia, ¿has estado en su avión privado? Sí, ¿Has estado en su isla privada? sí, ¿Te has alojado en su casa en Palm Beach? sí, ¿Has visitado la casa de Ghislaine Maxwell en Belgravia, en Londres? sí. Muy bien. ¿Qué tienes, Chase? Entonces, respecto al punto de Greg, una cosa, cuando observamos el movimiento ocular, lo que yo llamo personalmente, lo llamo hogar. ¿Dónde está el hogar de alguien cuando le preguntamos qué sucedió cierto día? Su hogar está a nuestra derecha, en algún lugar cerca de la zona central. Y cuando le pedimos a alguien una ubicación geográfica, cuando les pedimos que imaginen cosas visuales o geografía, normalmente miran en otras direcciones. Aquí obtenemos otra percepción de eso. ¿Te has alojado en su casa en Palm Beach? Sí, Hacia su arriba e izquierda hay una pequeña zona geográfica. Todo lo que estamos haciendo es simplemente recopilar algunos puntos de datos aquí. Pero vemos que es completamente preciso, instantáneo. Sí. sí. Claro, sí, por supuesto. Y durante esos momentos hay cierto bloqueo ocular y tendemos a cerrar los ojos en algunos. Estamos recordando algo emocional y recordando algo que realmente no queremos. Pero justo al final, cuando están hablando de la casa en Londres, lo ves decir sí, seguido de un parpadeo inmediato de los ojos después. La casa de Ghislaine Maxwell en Belgravia, en Londres. Sí, Lo cual creo que muestra que algo sucedió allí. Y si yo fuera el entrevistador, ese sería el momento en que clavo la pala en la tierra. Voy a empezar a cavar en el momento en que veo ese parpadeo de ojos, porque era un comportamiento, otro comportamiento, y luego vemos un parpadeo como respuesta al otro. Voy a añadir algo a eso porque creo que hay algo realmente importante ocurriendo aquí con la tercera pregunta, cuando él responde que sí a eso. La primera pregunta que ella le hizo, él cerró los ojos 2 veces. sí, Y hemos hablado antes sobre eso y Chase, tú lo llamas cuando el lente se cierra muy rápido porque estás esperando mirar algo muy rápido. Obturador. Sí, la velocidad de obturación de tus ojos, él simplemente relajó ese primero. Sí, todo está bien. Él tiene 2 parpadeos ahí. La segunda pregunta, 4. sí, Bien, un poco más. En la tercera solo llega a 2. sí. Pero hay mucho pasando en esa tercera cosa. Algo pasa. Algo ha sucedido en esa casa. Algo está ocurriendo ahí porque esto es lo que vemos.
Cuando ella preguntó eso en la primera, sí, sus labios se fruncieron un poco. Él está como, aquí vamos. Ella me va a atrapar por estar en esos lugares. Eso es comprensible. Y luego cuando llega al tercero, cuando habla de la casa en Palm Beach, el lado derecho de su labio superior se levanta un poco como en señal de desprecio o desdén, o lo que sea que veamos ahí. Y también su mejilla, lo notamos. Hablaremos de microexpresiones en un minuto, aunque realmente no lo estamos haciendo porque estas cosas son tan evidentes, pero vamos a profundizar en algunas de estas cosas. Creo que algo malo sucedió ahí, algo no está bien ahí. Es el único lugar donde, cuando responde a esto, sus cejas se levantan. Él busca eso. No sé si está buscando aprobación o qué está pasando ahí. Greg, tendrás que mirar. Tienes que ver eso de nuevo. Pero hay algo pasando ahí. Es la única vez que vemos que la parte inferior del blanco de sus ojos se abren tanto que podemos ver eso. Esa es la única vez que vemos eso. Algo ha pasado ahí porque estamos viendo casi una reacción pavloviana a esa pregunta cuando aparece esa palabra. Es como, ¡pum!, algo sucede ahí muy rápido. Puede que esté preparado para eso, no lo puedo decir, pero es la única vez que sus cejas se levantan tanto. Y es su mayor demora antes de responder. En todas las demás, el ritmo está justo ahí. Él está trotando. Pero cuando llega a ese punto, hay una pequeña pausa, solo un poco más larga, antes de que responda. Avión privado. Sí, Isla privada. sí, Palm Beach. sí, así es. Yo diría que algo pasa ahí, o bien tuvo una mala experiencia allí, o tenía miedo de que lo arrestaran allí, o algo así. Algo pasa con esa situación. No sé qué es, tal vez lo descubramos más adelante, pero yo intentaría recordar la casa de Palm Beach, porque creo que ahí pasa algo, Mark. ¿Tú qué opinas? Sí, así que veamos solo la entonación de esos sí, porque son un buen punto de referencia. Si dejamos de lado todo lo que estamos viendo, él dice sí. Sí, 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 sí. Todas las entonaciones son iguales en ese sentido. Un excelente punto de referencia para nosotros, para juzgar que ahí está diciendo la verdad. Muy diferente de lo que escuchamos antes. Sí, Sí. muy diferente. Ahora, claramente vemos que en la tercera esos ojos se mueven rápidamente. Y todos nosotros ahí pensamos, bueno, ahí pasa algo. Bueno, creo que hay dos cosas. La primera es que vamos a descubrir que hay una fotografía para empezar. Bien, hay una foto tomada en ese lugar. Pero también hay algo más, porque él ya tiene su argumento para eso. Él ya tiene su argumento para eso y lo reveló desde el principio, que es... Es la parte recuerdo. Pero otras cosas simplemente no las recuerda. No lo recuerda. Así que creo que ese cruce de datos es, en primer lugar, sobre, sí, ese es el lugar de la fotografía. Y tengo mi solución. Tengo mi salida para esa. No lo recuerdo. Y luego vamos a entrar en todo un montón de cosas sobre la idea de que si no puedes probar que una fotografía no es falsa, podría serlo. Sí. ¿Greg? ¿Sí? Para mí esto es preparación, ¿verdad? Este es un oficial naval y de la realeza. Él está preparado para esto, que sí, sí, sí. Estos son hechos. Creo que aquí empiezas a ver una verdadera reacción de lucha o huida. Hace un gesto de acicalamiento en la boca. Si te das cuenta de esto, hay una razón por la que lo haces. La proteína se acumula en tu boca por el estrés y las membranas mucosas empiezan a deteriorarse bastante rápido sin flujo sanguíneo. Y luego las cosas se secan y después entra un poco de mucosidad. Y lo siguiente que sabes, tienes esa basura fibrosa produciéndose en tu boca y te acicalas. He visto eso miles de veces. En SER veía cómo se acumulaba proteína en las comisuras de la boca. Se te forma una costra blanca de proteína en las comisuras de la boca por el nivel de estrés. Ese es un muy mal indicador de que una persona está en modo de lucha o huida, que probablemente nunca verás en tu vida. Pero aquí lo estás viendo en una persona muy adinerada que está bajo un alto nivel de estrés por una causa diferente. Ese acicalamiento interno de la boca es porque tiene la boca seca. Puede que aún no tengas descomposición de proteínas, pero sin duda es una membrana mucosa, pero ciertamente está sintiendo los efectos de la respuesta de lucha o huida. En primer lugar, creo que la mirada rápida es porque se ha preparado muy bien para responder. Sí, yo hice esto. Sí, yo hice esto. Sí, yo hice esto. Y creo que, como ustedes mencionan, él tiene un plan sobre cómo va a desarrollar la historia. Y este es uno de esos momentos en los que no quiero adelantarme tanto. Creo que él tiene un plan y por eso ves ese movimiento.
Por lo demás, ustedes han cubierto todo excepto que la respiración está aumentando rápidamente ahora. Lucha o huida, ves las fosas nasales ensanchándose, ves la piel aclarándose. Y la mejor parte de todo esto es que está envejeciendo mientras lo observas. Su rostro se ve más viejo minuto a minuto. Así que al final de esto, y chicos, llevamos 7 minutos y ya pueden ver sus ojos hinchados, su cara caída, todas esas cosas que uno espera de un presidente que pasa por esto, pero no en 7 minutos. Están viendo una diferencia en su rostro. El estrés está ahí. Solo para que conste, ¿has estado en su avión privado? Sí, ¿Has estado en su isla privada? sí, ¿Te has quedado en su casa en Palm Beach? sí, ¿Visitaste la casa de Hela Maxwell en Belgravia, en Londres? sí. ¿Alguien más quiere agregar algo, quizás algún comentario antes de que nos vayamos? Solo manténganse atentos, porque si pensaron que eso fue bastante malo, Es mucho peor.